Muy buenos días. Eh, esta posición es como requisito para la materia matemáticas discreta. El tema que le tocó a mi grupo es autómata y lenguajes formales. Mi grupo está compuesto por Junior Joan Minota Pino, Eifer Rivas Bermúdez, Neymer Alessandri Nestroza Mosquera y quien les habla, Andrés Daimona Rentería. Conceptos básicos. La teoría de autómatas es una de las ramas de la computación que estudia las máquinas abstractas y los problemas que éstas son capaces de resolver. Está estrechamente relacionada con la teoría del lenguaje formal, ya que los autómatas son clasificados a menudo por la clase de lenguajes formales que son capaces de reconocer. También son de gran utilidad en la teoría de la complejidad computacional. Un autómata es un modelo matemático para una máquina de estado finito FSM, sus siglas en inglés. Es una máquina que, dada una entrada de símbolos, salta a través de una serie de estados de acuerdo a una función de transición que puede ser expresada como una tabla. En la variedad común Mealy de FSMS, esta función de transición dice al autómata a qué estado cambiar dados unos determinados estados y símbolos. Entonces se puede decir que la teoría de autómatas está estrechamente relacionada con la teoría del lenguaje formal, ya que los autómatas son clasificados a menudo por la clase de lenguajes formales que son capaces de reconocer. Autómatas finitos. Un autómata finito es una quíntupla M igual QAD Q0F, en la cual Q es un conjunto finito llamado conjunto de estados, A es un alfabeto llamado alfabeto de entrada, D es una aplicación de la forma siguiente de Q por A, entonces Q, de modo que dado un estado y un símbolo del alfabeto se produce otro estado. A esta función se le llama transición. Q0 es un elemento de Q llamado estado inicial, porque está iniciando por 0. F es un subconjunto de Q llamado conjunto de estados finales. El autómata es un mecanismo con dos partes, una caja negra de control que va evolucionando por los estados del conjunto Q en una función de símbolos leído en la cinta Q0 y Qn. Una cinta limitada por la derecha con una cabeza de lectura que inicialmente se sitúa en la casilla más a la izquierda. Funcionamiento. En la cinta se escribe la cadena de caracteres de las que queremos determinar si pertenece al lenguaje regular que poseemos. En cada paso, el autómata lee un símbolo y según el estado en el que se encuentre, cambia de estado y pasa a leer el siguiente símbolo, así hasta acabar de leer todos los símbolos de la cadena. En ese momento, si el estado en que está la flecha o cabeza de lectura es un estado final, entonces acepta la cadena. Si no es un estado final, entonces obviamente la rechaza. Es decir, la cadena no pertenece a un lenguaje regular. Lenguaje asociado a un autómata finito. El lenguaje que reconoce el autómata está formado por todas aquellas cadenas que se construyen de la siguiente forma. El autómata parte de Q0, lee un símbolo U cualquiera y alcanza un estado final. Esto se nota de la siguiente manera, donde M es el autómata finito definido como M es igual a QA de Q0F. Ejemplo, ¿qué lenguaje reconoce el autómata dibujado? Ahí se encuentra un ejemplo. Ahora, un ejemplo 2. ¿Qué lenguaje reconoce el autómata dibujado abajo? Aquí se encuentran todos los ejemplos resueltos. Representación de los autómatas finitos. Existen dos formas de representar los autómatas. Se representan mediante un grafo de transición donde los nodos representan estados. Habrá tanto nodos como Q. Cada nodo estará etiquetado por un elemento de Q. Los arcos representan la transición entre los estados. Se etiquetan con el símbolo que corresponde a esta transición. El estado inicial estará señalado mediante el símbolo que está ahí. Los estados finales estarán señalados mediante el símbolo asterisco o doble círculo alrededor de la etiqueta del estado final.
Ejemplo, realizar el grafo de transición del autómata especificado de la siguiente manera. M igual a Q a Q0 de F, donde Q es igual a Q0, Q1, Q2 y A es igual a AB, F es igual a Q2. Entonces, con este otro método de representar los autómatas, solamente se especifica la tabla de las transiciones, poniendo en la primera fila el alfabeto de entrada y en la primera columna el conjunto de estados Q, de modo que para cada símbolo y estado se asocia un estado el cual se va a ir. Ahora mi compañero va a seguir explicando. Profe, mi nombre es Junior Joa Minotapino. En continuación con mi compañero, me correspondió la gramática libre de contexto. En lingüística e informática, una gramática libre de contexto o de contexto libre es una gramática formal, en la que cada regla de producción es de la forma B igual a W o entonces W, donde B es un símbolo no terminal y W es una cadena de terminales y no terminales. El término libre de contexto se refiere al hecho de que el no terminal B puede siempre ser sustituido por W, sin tener en cuenta el contexto en el que ocurra. Un lenguaje formal de contexto, si hay una gramática libre de contexto que lo genera. La gramática libre de contexto permite describir la mayoría de los lenguajes de programación que hoy conocemos como C++, C Sharp, Python, entre otros. De hecho, la sintaxis de la mayoría de los lenguajes de programación están definidas mediante la gramática libre de contexto. Definición. Así como cualquier gramática formal, una gramática libre de contexto puede ser definida mediante la cuartupla. Es decir, G, tenemos ahí 4 variables que son BT, BN, P y S, donde BT es un conjunto finito de terminales, BN es un conjunto finito de no terminales, P es un conjunto finito de producciones. S y Bn es el denominado símbolo inicial. Elementos de P son de la forma B, entonces BT, Bn, hemos dicho, entonces BT unido Bn, donde denota el operador estrella de Kern. Lenguaje y gramática. Se denominan lenguajes a un alfabeto B, a un subconjunto del verso del discurso. También puede definir como un conjunto de palabras un determinado alfabeto. Ejemplo, el conjunto de palíndromos, cadenas que se leen igual hacia adelante que hacia atrás, sobre el alfabeto 0 y 1. Evidentemente, este lenguaje tiene infinitas cadenas. Algunas cadenas de este lenguaje son las que tenemos aquí abajo, que serían 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1 y 0, entre otras que están aquí en este ejemplo, para no hacerlo tan largo. Lenguaje vacío es un conjunto vacío y se denota por este símbolo que podríamos decir que es el 0 con una rayita. El símbolo con una rayita, el 0.
cero cancelado. Este no se debe confundir con un lenguaje que contenga una sola cadena y que esta sea la cadena vacía, es decir, que no contenga nada. Gramáticas. La gramática es un ente formal, es un ente formal para especificar de una manera finita el conjunto de cadenas de símbolos que constituye un lenguaje. Es un conjunto de variables, símbolos no terminales, cada uno de los cuales representan un lenguaje. Los lenguajes representados por la variable se describen de manera recursiva en términos de la misma variable y de símbolos permitivos llamados terminales. Las reglas que relacionan a las variables se conocen como producciones. A continuación, mi compañero. Hola, mi nombre es Ifer Rivas Bermúdez y el día de hoy hablaremos de lo que son lenguajes regulares. Estos son lenguajes formales más simples, con los mecanismos de representación y reconocimiento de tres tipos: gramáticas regulares, autómatas finitos o expresiones regulares. Estas son un formalismo para representar lenguajes, es decir, lo que se puede generar a partir de los lenguajes básicos con la aplicación de las operaciones de unión, concatenación y estrella de Klein un número finito de veces. Estas pueden ser reconocidas por un autómata finito determinista, un autómata finito no determinista, un autómata de pila, un autómata finito alterno, una máquina de Turing de solo lectura, y también es generado por una gramática regular y una gramática de prefijo. A su vez es descrito por una expresión regular. Un lenguaje regular sobre un alfabeto sigma dado se define recursivamente como el lenguaje vacío, que es un lenguaje regular; el lenguaje cadena vacía, que también es un lenguaje regular. Para todo símbolo A pertenece a sigma, es decir, A es un lenguaje regular. Ejemplo, si A y B son lenguajes regulares, entonces A unido B o unión B, A concatenación y A clausura o estrella de Klein son lenguajes regulares. Si A es un lenguaje regular, entonces A es el mismo lenguaje regular. Y no existen más lenguajes regulares sobre un sigma. Bueno, dicho lo anterior, podemos decir que un lenguaje sobre un alfabeto sigma va a ser cualquier subconjunto de sigma estrella. Por lo tanto, L es un subconjunto de sigma estrella, lo cual vendría siendo un lenguaje, que es lo que tenemos aquí, como podemos observar. El lenguaje viene a ser un subconjunto de todas las combinaciones que puedo hacer a partir del alfabeto, formando por las letras de la A a la Z, y es un lenguaje o conjunto de cadenas. Ejemplo, como ejemplo tenemos que L1 y L2 lo podemos concatenar. L1, como podemos observar, L1 L1 y L2 y demás, y de la misma forma podemos concatenar las cadenas X
X, X, Y, tales que X pertenece a L1 y el Y pertenece a L2. Como tercer ejemplo tenemos también la podemos hacer por opciones de disyunción de lenguaje, donde el elemento L1 y L2 estos serían dados por el conjunto de cadenas L1 tal que L2, lo cual vendrían siendo igual a X tal que X pertenece a L1 o X pertenece a L2. Expresiones regulares. Estas son un formalismo para representar lenguaje. Dado un alfabeto, las expresiones regulares describen un conjunto de cadenas de alfabetos. Por lo tanto, describen lenguaje sobre alfabeto, utilizando en muchos lugares como lenguaje para describir patrones en texto que son sencillos pero muy útiles. Pueden definir exactamente los mismos lenguajes que los autómatas pueden describir. Estos lenguajes regulares y ofrecen algo que los autómatas no, una manera declarativa de expresar las cadenas que queremos aceptar. Estas expresiones las podemos tener en códigos binarios, por ejemplo 0 más 1 concatenado nos quedaría 0, 1. Las expresiones regulares denotan lenguaje. Por ejemplo, la expresión regular 0, 1 estrella de King más 1, 0 estrella de King denota todas las cadenas que son o un 0 seguido de cualquier cantidad de unos o un 1 seguido de cualquier cantidad de ceros. Operaciones de los lenguajes. Una unión. Si L y M son dos lenguajes, su unión se denota por L unido M. L es igual a 1, 1, 0, 0 y M es igual a 0, 1. L code M viene siendo igual a 0, 1, 0, 0, 1, 1. La concatenación es la LM o L.M, la cual viene siendo LM igual a 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Cerradura o cerradura de Kleene. Si L es un lenguaje, su cerradura se denota por L estrella de Kleene. L0 o conjunto vacío, L1 viene siendo igual a L y L2, la cual es igual a L punto. Si L es igual a 0, 1, 1, L2 es igual a 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0 y 1, 1, 1, 1. Esto se denota por su número, su cantidad de caracteres, la cual permite que las operaciones se den de esta forma. Espero les haya gustado. Esto es todo. Gracias.